Hola a todos, aquí Nike de Jurásicas Producciones. En el video de hoy veremos sobre el género maravilloso. ¿Qué es el género maravilloso? ¿Cuáles son sus características? Vamos a hacer nuestro guión en este género. Vamos a ver qué es. Bueno, el género maravilloso es el que engloba aquellas historias que suceden en un mundo completamente nuestro. Un mundo totalmente de fantasía creado por nosotros. Un poco de esto ya lo podemos ver en mi video sobre cómo escribir fantasía. Aquí resultan totalmente verosímiles, animales que hablan, magia. Dentro de este tipo de relatos convergen todo lo que tenga que ver con la magia y con la mitología. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre el relato mítico y el relato maravilloso? A tener en cuenta. Semejanzas entre ambos engloban a personajes sobrenaturales y mágicos. Trabajan con contenidos similares, en el sentido, por ejemplo, los obstáculos que el protagonista tiene que superar, la ayuda de otros personajes. Diferencias: el tono. El relato mítico emplea un lenguaje mucho más simbólico, más cargado de profecías, en cuanto a que el relato maravilloso es mucho más emotivo, mucho más coloquial, más sencillo, más cercano. Y también el desenlace. Podemos partir exactamente del mismo argumento, pero el relato mítico tiene un final trágico y el relato maravilloso un final feliz. ¿Qué pasa si lo que queremos nosotros es adaptar un cuento maravilloso a un relato, ya sea para nuestro cortometraje, nuestra peli, animación, cómic, lo que sea? Una serie de cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, mientras el cuento suele tener una sucesión de episodios, por ejemplo, el personaje va a un punto, en el siguiente episodio va a otro y va a otro y va sucediéndose cosas. En cambio, en nuestra adaptación va a ser un solo suceso. Nosotros tenemos que contar una sola historia. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el Mago de Oz? En el libro, Dorothy, va encontrándose con los personajes, uno en cada episodio, y va resolviendo pequeñas situaciones, también una por episodio. En cambio, cuando se adaptó a película o cuando se adapta a otros medios, tenemos que hacer una sola historia, un solo suceso, donde van a ir sumándose personajes y determinadas cosas, pero no tenemos que perder un solo hilo, que es en este caso la cuestión de la bruja. En el cuento, el personaje es lo más importante, es lo central, más que los sucesos. En cambio, en nuestra adaptación, el suceso es lo más importante, las acciones, como bien decimos nosotros. En un cuento se describe con palabras, en nuestra adaptación vamos a describir con imágenes y sonidos. En el cuento, el conflicto se resuelve instaurando algún castigo al culpable. En cambio, en nuestra adaptación no necesariamente ese va a ser el final, vamos adaptándolo dependiendo lo que la historia necesite. Podemos tener, como bien vimos en este video, distintos tipos de finales, no necesariamente el aleccionante. El cuento se narra desde un punto de vista único. En cambio, en nuestra adaptación podemos usar distintos tipos de puntos de vista, como bien vimos también en nuestro video sobre narradores, distintos tipos de narradores, narradores de cuentos, narradores de cuentos, narradores de cuentos. La estructura de nuestro relato maravilloso: un inicio, nudo y un desenlace. ¿Qué sucede en cada una de estas? En el inicio, el héroe sufre una injusticia o un daño. En el nudo se dan las acciones de este héroe para resolver esa situación, y en el desenlace se restablece el orden inicial con un final feliz. Busquen cualquier película de este género y van a ver que se cumplen. Sin ir más lejos, una película como Amigos para Siempre, tenemos una granja que sufre un daño, tenemos un gallo que es desterrado por no cumplir con su tarea de despertar al sol. Luego una serie de acciones que llevan a ese gallo al final feliz, donde vuelve a la granja. Resumidas cuentas, obviamente yo estoy tomando como si el gallo fuera el héroe y en realidad el héroe es el gatito. Elementos narrativos que podemos usar en nuestra producción del género de la maravilla. Los personajes no son como los personajes de cualquier otro tipo de relato. Son
Generalmente criaturas extraordinarias, pero también que se caracterizan por separarse, bueno, en personajes principales y secundarios. Los principales siempre van a ser héroes o heroínas. Por ello vamos a tener que seguir el ya célebre camino del héroe, los 12 pasos del héroe, que significa que van a tener un destino fijo, una misión que cumplir y un final predestinado. Estos personajes suelen tener ayudantes que suelen ser criaturas o bien poderes o seres sobrenaturales. También tenemos los personajes secundarios propios de cada temática que vayamos a elegir. Por ejemplo, reyes, reinas, monstruos, leñadores. Y algo fundamental con respecto a los personajes es que suelen tener comportamientos exagerados. Suelen tener una característica llevada al máximo, como ser típicamente el león cobarde del mago del Oz, la astucia del zorro en el cuento del Pinocho, o bien la locura de la liebre y el sombrerero. Los objetos son elementos importantes que ayudan al héroe y retratan su personalidad, acompañan al personaje en su vida diaria, o a veces cumplen rituales relacionados con la transformación del personaje. Véase el uso de talismanes, como en el caso de la señora Brisby, o la espada del rey Arturo. Y en cuanto a los paisajes o contextos van a ser totalmente irreales, donde en ellos puede suceder cualquier cosa que nos lo propongamos como autores. Debe ser un paisaje que complemente a la acción del personaje. Para que funcione una historia de un pirata tiene que estar en su barco o en su isla o en el mar. Por ejemplo, si pusiéramos al pirata en una situación totalmente diferente, ya no sería un relato maravilloso, sería otro tipo de historia. Y ahora bien, vamos a lo último, al contenido tal vez más espeso de este video, que son las funciones narrativas del relato maravilloso. Estas provienen de estudios realizados por Vladimir Prop sobre el folclore ruso. Él encontró una serie de características que siempre se cumplen, no todas, pero la gran mayoría, en cualquier tipo de relato del género maravilloso, y que son las siguientes. Prohibición. Se prohíbe algo al personaje principal. Estas determinadas funciones las podemos utilizar como disparadores de ideas o bien como una guía, más que como reglas férreas cuando estemos escribiendo nuestro relato. Estas son las que harán que funcione de manera universal y nos pueden ser de muchísima ayuda. Luego, la infracción, donde se transgrede la prohibición, el momento posterior. El engaño, el agresor engaña a la víctima. La sumisión, la víctima se deja engañar. La decisión, el héroe decide actuar. La partida, el héroe se va. Asignación de pruebas. Pruebas o ataques que sufre el héroe. Recepción del objeto mágico. El héroe recibe un objeto mágico que le puede ser de mucha ayuda. Combate. El enfrentamiento del héroe y su agresor. La liquidación de la falta inicial, o sea, reparación de la fechoría. El retorno. El héroe regresa a casa. Pretensiones falsas, esto no se suele dar mucho, pero suele tratarse de un falso héroe que está reclamando el objeto mágico. Reconocimiento, el héroe es reconocido. Castigo, el traidor es castigado. Y luego las bodas para finalizar, que simbólicamente el héroe se casa y asciende al trono. Esto dicho en forma metafórica, no siempre el héroe se casa, es una forma de decir que el héroe es reconocido y asciende al pedestal donde debe estar. Bueno, espero que estos contenidos les sirvan como una pequeña guía para hacer sus relatos. Ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.